Buen día, chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Camila Beltrán. Yo soy médica veterinaria egresada de la universidad y actualmente me encuentro realizando mi maestría en salud animal con énfasis en anatomía y fisiología en la universidad nuevamente, con tutoría del doc Hugo. Yo he trabajado en medicina interna de pequeños por aproximadamente 4 años. Actualmente me dedico a la ecografía veterinaria, ecografía de pequeños animales, de algunos grandes, especialmente reproductiva, y de algunos animales, mascotas no convencionales, exóticos y algunos silvestres en ciertos centros de rehabilitación y de manutención de estos animales. Y también actualmente soy docente de anatomía en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UTCA. Entonces, pues para cualquier pregunta que puedan llegar a tener. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de estesiología veterinaria. Vamos a ver básicamente qué es la estesiología veterinaria. Vamos a ver una definición de la estesiología. Vamos a ver qué es un impulso nervioso, que es como la base fundamental de la estesiología, qué son los receptores, qué tipo de receptores conocemos, los pares craneales que se relacionan a cada uno de los sentidos y cada uno de los sentidos por separado. Entonces, básicamente, ¿qué es la estesiología? Es una rama de la anatomía veterinaria que estudia los órganos de los sentidos. ¿Por qué son importantes los órganos de los sentidos? Porque nos ayudan a la percepción de las impresiones de los objetos exteriores. Es decir, somos conscientes de qué tenemos alrededor, de qué tenemos enfrente, qué tenemos cerca, mediante los diferentes sentidos que ya los conocemos, la vista, el olfato, el gusto, etcétera. ¿Y cómo sucede esta percepción de las impresiones? A través de exterorreceptores. ¿Qué son exterorreceptores? Son receptores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en alguna parte específica de los órganos como tal, que van a tener contacto con ese exterior y van a llevar una señal y un mensaje específico al sistema nervioso central para poder asimilar lo que estamos viendo o sintiendo. Las sensaciones son básicamente la representación consciente de un estímulo, que es lo mismo que les venía diciendo, un estímulo externo que actúa sobre nuestro cuerpo y nos hace conscientes de lo que está sucediendo en esa interacción del exterior y nuestro interior. ¿Listo? ¿Cómo se llaman esas sensaciones? Se llaman sensaciones exterorreceptivas, por lo mismo que no son sensaciones provocadas o hechas por nosotros mismos como animales, sino que están influenciadas por cosas del exterior. ¿Para qué es útil? ¿Para qué son útiles los sentidos? Para la supervivencia, para lograr detectar posibles obstáculos cuando se está uno movilizando o cuando está, por ejemplo, un animal presa en la huida. Para los predadores, poder detectar a sus presas, saber dónde esconderse, dónde meterse, dónde no, dónde pueden probablemente encontrar más fácilmente ciertas presas. Y para identificar a los miembros de su mismo grupo o de otro grupo, para poderse reunir finalmente cuando se separan o para evitar tener contacto con otros animales de otros grupos. También va a ser útil para la búsqueda de alimento y para la temperatura corporal para aquellos animales que son dependientes de la temperatura ambiental para su equilibrio homeostático, pues va a ser importante la sensación de la temperatura para poder sobrevivir y poder mantener sus procesos fisiológicos normalmente. Entonces, ¿qué es un impulso nervioso? Básicamente es una señal que tiene tres pasos diferentes. La primera es la recepción, que se hace a través de un receptor. Entonces, no sé si todos están viendo fisiología, creo que no, pero los receptores están en las superficies de algunas células y de algunas superficies, valga la redundancia, de nuestro cuerpo, bien sea internas o externas, y son las que tienen contacto con el exterior y con los objetos ajenos a nosotros. Entonces, ese receptor va a tener como una unión a través de neuronas y a través de las cuales va a suceder la transmisión. Entonces, ese mensaje se va a recibir al receptor y se va a ir a través de un tipo de cables, por así decirlo, que son las neuronas, y finalmente se va a dar la percepción que sucede ya en el sistema nervioso central, que es lo que dice, hey, esto está sucediendo, estás sintiendo esto, debes hacer esto. Y esa percepción, por lo general, va a generar un efecto efector. Es decir, digamos, si tocamos algo caliente, como el reflejo efector va a ser quitar la mano. ¿Listo? No todos los reflejos tienen una acción efectora, pero en su mayoría suelen tener. ¿Listo? ¿Cómo sucede todo esto? Hay unos impulsos que son más grandes o más pequeños o más sensibles que otros
y todos deben alcanzar esto que se llama el umbral de excitación. O sea, deben llegar a un punto muy específico para lograr enviar una señal. No sé si han notado que a veces a uno le están tocando, o uno, por ejemplo, no sé, está en el transporte público y hay mucha gente que está en contacto físico con uno, pero uno no es consciente de eso porque el estímulo no es lo suficientemente fuerte para llegar a ese umbral de excitación. ¿Listo? ¿Qué tipos de receptores tenemos? Tenemos receptores químicos, receptores mecánicos y receptores lumínicos. Los receptores químicos son básicamente aquellos que van a captar sustancias, como lo son los alimentos y los olores. Todo esto sucede a través de compuestos químicos que están en los alimentos y pues, en todos los objetos en general, porque casi todos los objetos generan un olor y van a ser captados por estos receptores. Los mecánicos básicamente captan estímulos mecánicos como roces, presión, dolor, temperatura y sonido. ¿Por qué el sonido? Porque el sonido son ondas que van viajando, rebotan contra las superficies y cuando llegan al oído, que ya vamos a ver más o menos cómo funciona, generan un movimiento de ciertas estructuras anatómicas que van a llevar el impulso al sistema nervioso central. Entonces, a pesar de que no hay un contacto físico directo entre el sonido y nosotros, son ondas sonoras que generan esos estímulos de movimiento. Y los lumínicos básicamente van a captar estímulos que vienen de la luz, que son los llamados fotones. Entonces, a mayor cantidad de fotones vamos a captar más luz y a menor cantidad, pues menos luz. ¿Listo? Que eso sucede básicamente en los ojos. Todos los sentidos, como siempre los hemos conocido, son cinco. Son la visión, el gusto, la audición, el tacto y la olfacción. Todos los animales que habitamos este planeta los tenemos todos, obviamente unos más desarrollados que otros. Hay animales que pues no tienen una gran visión, que son particularmente ciegos. Algunos de estos sentidos los podemos perder, pero pues empezamos a desarrollar mecanismos para compensar la pérdida de esos sentidos. Entonces, no sé si recuerdan sus clases de sistema nervioso central, espero que sí, que en el cerebro tenemos unos pares craneales, que son esos nervios, esas proyecciones que salen del cerebro hacia la periferia, hacia órganos específicos para ayudarnos con ciertas funciones más particulares. Entonces aquí vamos a relacionar qué pares craneales están relacionados con los sentidos. Entonces básicamente de la visión vamos a tener relacionados el oculomotor, que es el tercero, el troclear, que es el cuarto, el abducens, que es el sexto, y el óptico, que es el segundo. Los cuatro van a estar relacionados con la visión como tal, aunque no directamente en el impulso nervioso, porque en el impulso nervioso del hecho de ver solamente va a estar implicado el óptico, pero los demás ya vamos a ver porque sí están relacionados con la vista. De la olfacción, pues solamente vamos a tener relacionado el paracraneal olfatorio, el primero. Con la audición tenemos relacionado el vestíbulo coclear y con el gusto vamos a tener relacionado el facial, el glosofaringio y el vago. Entonces vamos a empezar con el sistema más complejo, el que tiene más detalles, que sería la vista. Vamos a empezar con ¿para qué nos sirve la vista? La vista nos sirve para conocer el ambiente y relacionarnos con el mismo. Este sentido nos va a dar información sobre el color, la forma, la distancia, la posición, el movimiento, el tamaño, la textura, todo lo que esté relacionado con lo que esté cerca de nosotros. Bueno, casi todo. Va a variar entre especies, no todas las especies vemos de la misma manera, no todas las especies captamos la misma cantidad de estímulos ni en la misma intensidad y nos va a ayudar a detectar diferentes radiaciones y gamas de color. Dependiendo de la especie, esto va a variar bastante. Entonces, hay cuatro tipos de visión principalmente ya conocidas que se relacionan con la cantidad de color que logran captar los animales. Entonces, tenemos la visión monocromática, que es la que tienen los mapaches y las salamandras, que es literalmente que ven a blanco y negro. Solamente logran captar escalas de grises, tonalidades negras, blancas y grises. No logran detectar ningún otro color. ¿Listo? La visión dicromática, perdón, que es la que tienen la mayoría de mamíferos, es que logramos captar escalas de grises, blancos, negros y grises, y no, una tonalidad solamente. Entonces, digamos, los caballos logran captar tonalidades amarillas y escala de grises. Entonces, ellos ven como si tuviesen un filtro sepia todo el tiempo. No logran detectar ciertos colores, pero pueden diferenciar porque ellos son bastante exigentes, sobre todo con la dieta, con el pasto. Entonces, muchas veces con el color logran saber si es un buen pasto o no.
pero pues obviamente se ayudan de la olfacción y el gusto y demás. Pero los caballos logran diferenciar mejor los tonos amarillos. En cambio, los bovinos tienden a diferenciar mejor los colores rojos. Por eso es que en las corridas de toros se usa una tela roja, porque es el color que va a resaltar dentro de todo el espacio en el que van a estar. Entonces, por eso les llama la atención y van directamente hacia el color rojo, porque solamente ven todo gris y ven un punto rojo que, además de que se está moviendo un montón, pues les llama la atención. La visión tricromática, que es la que tenemos los primates y los humanos, es que captamos, pues, básicamente todos los colores en combinación. Entonces, logramos detectar todas las escalas de rojo, azul y verde, y pues obviamente también las escalas de grises y todas sus combinaciones. Entonces, si combinamos el rojo con el azul, vamos a tener diferentes tonalidades de morados, el azul y el verde, pues vamos a tener unas tonalidades verdosas un poco variables, el verde y el rojo. Vamos a tener unas tonalidades que van a tender hacia el azul, hacia el morado y hacia el rojo y el vino tinto. Entonces vamos a poder tener muchas combinaciones y es por eso que los humanos podemos ver tantos colores con tanta facilidad. Y la más poderosa, por así decirlo, que es la que tienen las aves, los reptiles y los peces, es la tetracromática, que además de poder captar todas estas gamas de color, también son capaces de captar la radiación UV. ¿Listo? Entonces, no sé si han usado una lámpara UV que resalta ciertas tonalidades especialmente claras, ellos ven todo el tiempo así. Entonces pueden detectar cosas que algún otro mamífero no podría detectar con facilidad y de hecho esto lo usan sobre todo las aves para diferenciar muchas veces entre machos y hembras y pues a los miembros de sus mismos grupos y de su misma especie. ¿Listo? Entonces, dependiendo del animal, vamos a tener un rango de visión diferente porque pues digamos que un animal que es predador no necesita un campo visual tan amplio y un animal que es presa sí necesita un campo visual mucho más amplio. Entonces vemos aquí como esta gráfica como triangular, por así decir, en la que se muestra el campo visual que tienen los animales. Entonces vemos que el que tiene un campo visual más amplio serían las ovejas y los bovinos, que son mayoritariamente animales presa y vamos reduciendo el campo a medida que vamos como avanzando en esa cadena trófica. Entonces, los caballos serían los siguientes, tienen una visión periférica bastante amplia, pero no tanto como la de las ovejas y los bovinos, porque recordemos que las ovejas y los bovinos tienen los ojos mucho más lateralizados que los equinos. ¿Listo? Porque pues son animales más indefensos que necesitan ver todo el tiempo a su alrededor para poder huir de los predadores. Le seguirían los cerdos, que son muy similares a los humanos en muchos aspectos anatómicos. Y por último tenemos aquí en la mitad el perro y el gato, que pues como carnívoros tienen un campo visual bastante reducido porque no necesitan ver mucho a su alrededor, solamente necesitan detectar su presa e ir hacia ella. Tenemos dos tipos de visiones que son la visión monocular y la visión binocular. Cuanto más amplio es el campo visual, vamos a hablar de una visión binocular, porque básicamente van a poder estar viendo dos puntos diferentes al mismo tiempo. En cambio, la visión monocular, ambos ojos van a enfocarse hacia un solo punto y ambos ojos van a ver prácticamente lo mismo. Entonces, la visión monocular es más particular de los animales predadores y la binocular es más particular de los animales presa. Aquí tenemos otro esquema de más o menos cómo está conocido el campo visual de los animales. Cuanto más pequeño y más indefenso es el animal, un mayor campo de visión va a tener. Entonces vemos que los conejos o los lagomorfos, como tienen los ojos tan laterales, ellos prácticamente pueden ver hacia atrás sin siquiera girar la cabeza. Tienen un campo visual muy amplio porque son un animal que tiene un alto riesgo de ser predado. Los mamíferos presa en general, aparte de los lagomorfos, tienen un campo visual bastante amplio, pero vemos que no logran ver tanto hacia la parte caudal como si lo logran los lagomorfos. Los cánidos, como carnívoros y animales principalmente predadores, tienen una visión prácticamente monocular, solamente requieren observar hacia adelante. Las aves presa y las lagartijas también tienen un campo visual bastante amplio, además de que las aves en el vuelo también necesitan tener un control de lo que está sucediendo a su alrededor, pues para evitar choques y accidentes y demás, y poder huir incluso de los predadores durante el vuelo. Los primates tienen un punto ciego justo frontal bastante amplio porque tienen una visión monocular, los ojos están completamente ubicados hacia el rostral y pues llega un punto en el que en que la nariz o la parte nasal
les genera un punto ciego. ¿Por qué? Porque no necesitan ver hacia enfrente, porque no tienen que buscar presas, sino que van a buscar principalmente frutos, semillas y demás que no requieren tanta especificidad en la visión central. Las aves rapaces también tienen un punto ciego importante aquí hacia rostral, pero no porque no lo necesiten, sino porque son aves que detectan su presa muy lejos y generan un movimiento muy rápido para cazarla, entonces no requieren verlo tan de cerca. Entonces tienen un punto aquí ciego bastante importante, pero no les afecta en su quehacer al momento de cazar. Entonces, cuando tienen esta visión periférica tan amplia, logran detectar la presa, la ven de lejos y simplemente hacen un movimiento rápido y la cazan. ¿Listo? Hay estructuras anatómicas que están asociadas a los ojos, que básicamente forman lo que llamamos la cuenca del ojo. Entonces, recuerden que en el cráneo siempre se forma aquí un espacio casi perfecto donde va a encajarse el globo ocular. ¿Qué huesos están relacionados a esa cuenca del ojo? Tenemos parte del temporal, el esfenoides, que es bastante importante porque pues aquí van a estar los agujeros por los cuales van a salir esos, bueno, sí, salir los nervios hacia el ojo. El hueso frontal, el hueso lagrimal, parte del hueso maxilar y el hueso cigomático, que es el que forma ya finalmente el arco de la cuenca del ojo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que van a estar relacionados con la visión, a pesar de que no funcionalmente no estén relacionados. El ojo viéndolo desde afuera tiene unas partes macro, que son las que más podemos ver y las que más evaluamos, sobre todo en un examen clínico. ¿Qué vamos a ver? Pues no vamos a ver el globo ocular completo. Recuerden que pues el ojo es bastante grande y el párpado va a generar una protección de ese globo ocular para evitar pues que se salga de su cuenca y demás, aunque no es la única estructura relacionada con la fijación del globo ocular. Pero básicamente lo que vamos a ver macroscópicamente desde afuera son los párpados, un párpado superior, un párpado inferior. Estos dos párpados se unen aquí en estas esquinitas que vemos aquí, que los llamamos cantos. ¿Listo? Canto lateral y canto medial, donde se dividen o se diferencian los dos párpados superior e inferior. En el canto medial tenemos la carúncula lagrimal, que lo tenemos todos los mamíferos, que yo sé que a muchos de ustedes les ha sucedido que les haga una alergia o se les mete algo en el ojo y se les inflama esa carúncula. Y justo detrás de la carúncula tenemos el tercer párpado, que está relacionada a una glándula que ya vamos a ver. Dentro de los párpados o al borde de los párpados donde está la unión mucocutánea o de la mucosa con la piel, tenemos unos huequitos muy pequeñitos en gran cantidad, así en fila, en todo el borde del párpado, que son los conductos lagrimales. Tenemos conductos lagrimales inferiores y conductos lagrimales superiores. ¿Para qué funcionan estos? Pues se conectan con las glándulas lagrimales y van a generar la hidratación del ojo porque el ojo no se puede mantener seco todo el tiempo. ¿Listo? ¿Qué más vamos a poder ver? Vamos a ver parte de la esclera, que ya vamos a ver qué es la esclera. Es una parte ya muy específica del globo ocular, pero es básicamente lo que macroscópicamente vemos como la parte blanca del ojo. Y lo que vemos ya como estructuras del globo ocular serían el iris, que es el que determina el color, que ya vamos a ver también para qué funciona, y la pupila. Esto nos ayuda mucho en el examen clínico, sobre todo en cuadros específicamente de enfermedades relacionadas al ojo y en cuadros neurológicos. Ya cuando estamos entrando dentro de las estructuras del ojo, aquí pues obviamente hay dos conductos, uno superior y uno inferior, que se conectan a un conducto que se llama el conducto nasolacrimal. No está conectado directamente con una glándula como tal, sino que funciona como un sistema de desagüe. Entonces todas las lágrimas que se generan acá para lubricar el ojo a veces se generan más de lo normal por algún tipo de estímulo o alguna patología. Entonces, no, para evitar que nosotros o los animales estén llorando todo el tiempo, sacando esas lágrimas a través de los párpados, tiene este sistema de desagüe que permite que esas secreciones salgan a través de la nariz. Es por eso que cuando lloramos, lloramos tanto por los ojos como por la nariz. Nos sentimos mocosos porque las lágrimas se van a ir filtrando también a través de esos conductos nasolacrimales. ¿Listo? En casi todos los animales, este conducto llega directamente a la mucosa nasal y hay animales como los tapires y todos sus primos que ese conducto llega al paladar, que son animales bastante raros. Son como la única particularidad. Entonces aquí hay algunas patologías asociadas a los párpados que podemos ver, básicamente inflamaciones, infecciones, secreciones en animales que son blancos o albinos.
Hay una sensibilidad bastante grande en esta unión mucocutánea, ya es algo más genético, que pues la luz los pone así no tengan una infección, así no hayan tenido un trauma, van a tener inflamación de esa unión porque su piel es altamente sensible a la luz y pues está muy poco protegida. La ventaja del color del pelo es que ayuda a reflejar todas esas estímulos lumínicos y no generan lesión sobre la piel. Entonces los animales blanquitos tienden a sufrir de esto. Hay otra patología que sucede cuando salen pestañas o crecen pestañas dentro del párpado, no en la piel, sino justo en la unión mucocutánea o incluso en la mucosa, que la mucosa es lo que está dentro en contacto directo con el ojo. Esto se llama distiquiasis. Por lo general esto se quita pues bajo sedación, se pueden arrancar las pestañas, pero pues como en pelo vuelve a crecer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se retira todo el pedacito y se quita donde estén todos esos folículos pilosos y se vuelve a suturar. Es un poco traumático el procedimiento, pero pues el contacto de estas pestañas con el globo ocular constantemente sí genera bastantes lesiones importantes sobre la superficie del ojo. Entonces, sí se recomienda realizar el retiro de estas estructuras. ¿Qué más tenemos? Tenemos que los párpados, si ven aquí en las imágenes, el párpado está como perfectamente puesto sobre el globo ocular. A veces sucede que como que se dobla hacia adentro. Eso se llama entropión. Entonces, ¿qué pasa? La unión mucocutánea se dobla y no hay contacto directo de la mucosa con el globo ocular, sino que es la piel y el pelo lo que entra en contacto con el ojo y eso genera claramente lesiones sobre la superficie del ojo. Esto también se corrige con cirugía. Y el caso contrario, que es el ectropión, es que la mucosa ya está muy expuesta. Entonces, en razas que tienen esta tendencia a tener la piel un poco laxa, como son los boxers, los mastines, algunos charpey, que les cuelga básicamente la piel, sucede esto. Entonces, ¿qué pasa con esta patología? Pues que este estiramiento de la mucosa genera la posibilidad de que los agentes parasitarios o agentes bacterianos se alojen aquí y empiecen a crecer. Entonces, son animales que siempre tienen una conjuntivitis porque pues no tienen esa protección así sellada en el ojo. ¿Listo? En general, la inflamación de los ojos la llamamos blefaritis. Todo lo que sea blefa, blefarectomía y demás está relacionado con los párpados. ¿Listo? Y en los grandes animales, especialmente en bovinos, tenemos este carcinoma de células escamosas. Es bastante común, no suele ser grave, simplemente se retira pues la neoplasia y se deja selladito el párpado. Por lo general ahí no vuelven a salir pestañas, pero es bastante común en bovinos, sobre todo en equinos también puede pasar, pero en bovinos es más recurrente. No está grave, no suele ser maligno, no suele ser tan invasivo, pero pues es bastante incómodo. Entonces, ya viendo, entrando un poco desde afuera hacia adentro, vamos a hablar de las superficies del ojo y lo que tiene contacto con el ojo dentro de la órbita ocular. Entonces, aquí en amarillo tenemos representada la conjuntiva vulvar. ¿Por qué vulvar? Porque al ojo se le llama globo ocular o bulbo ocular. ¿Listo? Entonces, la conjuntiva vulvar es básicamente la parte del ojo que está en contacto con los párpados y que no es la córnea, que ya vamos a verla, que es básicamente la córnea, la parte transparente. ¿Listo? Entonces, la conjuntiva vulvar es esa parte blanquita que vemos en el ojo que está en contacto con los párpados. El fondo de saco conjuntival o fornix conjuntival es esa curvita que se genera entre la unión del globo ocular y el párpado. Digamos que no están completamente separados nunca, simplemente se genera esta curva y están estrechamente relacionadas las dos superficies. Entonces, el saco como el bolsillito que se forma tanto arriba como abajo, lo vamos a llamar saco o fornix conjuntival. La conjuntiva palpebral es esa mucosa del párpado que está en contacto con el ojo, que siempre debe estar lubricada y es la que ayuda a proteger en parte al ojo. Y por último tenemos la superficie de la córnea, que es parte de la superficie de la esclera de todo el ojo, pero es la que es transparente. Entonces es la que permite la visión y la entrada de todos los estímulos directamente al ojo y por eso se llama de una forma diferente. No es una sola capa que simplemente cubra todo el ojo,
sino que aquí es diferente y esta es la que más se afecta, es en la que más se suelen hacer procedimientos, es la que nos operan a los humanos cuando dejamos de usar gafas, la corrección se hace básicamente aquí, entonces por eso se le llama de un nombre diferente, ¿listo? Entonces recuerden, conjuntiva vulvar, córnea, conjuntiva palpebral y fondo de saco o fornix conjuntival. Las glándulas lacrimales y la membrana nictitante son muy particulares de prácticamente todos los mamíferos, principalmente los carnívoros, son los que más suelen sufrir con estas estructuras. Tenemos una glándula lagrimal aquí superior, justo en el surco lagrimal del hueso. Ella se aloja allí y genera todos los conductos que van a llegar directamente al borde del párpado. ¿Listo? Entonces la superior va a estar aquí más hacia el lateral y va a llevar sus conductos hacia el párpado superior. La glándula nictitante va a estar aquí como debajo del canto medial y va a estar cubierta por el tercer párpado. ¿Listo? Entonces ella va a generar todos los conductos que van hacia el párpado inferior y se va a relacionar estrechamente con el tercer párpado. Ya vamos a ver cómo se afectan en pequeños animales principalmente. Y pues los conductos nasolacrimales que ya les conté que generan un tipo de desagüe hacia la mucosa nasal. ¿Listo? Mm, mm, mm. Hay animales como las aves que tienen un tercer párpado muy funcional, las aves rapaces en general y los animales que son presa que principalmente se meten en el agua, como los cocodrilos, tienen un tercer párpado que se ve de esta manera, se ve transparente. ¿Por qué? Porque ellos no pueden dejar de ver en ningún momento porque son predadores. Entonces esto básicamente les genera protección del ojo en las aves rapaces, sobre todo las que cazan en el agua. Ellas están volando, cierran su tercer párpado y pueden bajar y el contacto del aire a alta velocidad no les va a afectar la visión y al entrar al agua pueden ver debajo del agua y buscar a su presa con más facilidad. En gatitos solemos verlo con mucha frecuencia. Cuando lo vemos muy notorio, nos puede hablar de algunas patologías, pero pues los carnívoros y nuestros animales de compañía, pues siempre lo deben tener allí. Se va ido atrofiando, no lo usan tanto como un ave rapaz, pero pues también les funciona como una protección secundaria. No sé si han visto cuando un gato o un perro está durmiendo, a veces se le abren los párpados y se ve como si no tuviera ojo. Es porque el tercer párpado está cubriendo el ojo mientras duerme. Entonces en gatos a veces vemos esta estructura así a pesar de que están despiertos. Esto es un signo de enfermedad. Por lo general, cuando un gato está muy estresado, cuando está deshidratado, cuando está descompensado, o cuando hay un problema neurológico asociado al movimiento de este tercer párpado, podemos verlo así con mucha facilidad, así el animal está completamente consciente. Entonces puede que no sea una patología directamente relacionada al párpado, pero nos ayuda a evaluar a nuestro paciente prácticamente a la distancia. Y tenemos esta otra patología que es muy particular de animales braquicefálicos, que es el famoso ojo de cereza. ¿Qué sucede? Como ya les comenté ahorita, la glándula nictitante está justo debajo del tercer párpado. Entonces, esa glándula, como hay tan poco espacio aquí entre el hueso nasal y la cuenca del ojo, pues obviamente la membrana nictitante no se aloja en ningún espacio específico y termina saliéndose por presión. Entonces ella sale cubierta por el tercer párpado, genera mucha molestia en el ojo. Si ven, este animal vive lagrimeando todo el tiempo, les genera dificultad para ver y pues obviamente es doloroso y molesto. ¿Cómo se corrige? Se retira la glándula completa. Ya queda un animal con un síndrome de ojo seco crónico, pero es lo más fácil. Digamos que si uno empuja esta glándula ya vuelve y se mete, pero así mismo vuelve y se sale. Entonces lo más recomendado es retirarla porque pues esta estructura aquí expuesta todo el tiempo está sujeta a que haya traumas, a que haya infecciones, a que haya cualquier tipo de patología secundaria y puede empeorar el cuadro. Entonces ya el globo ocular como tal, él no se mueve solito. Él tiene también unos músculos que lo mueven y hace diferentes movimientos hacia el lateral, hacia medial, hacia arriba, hacia abajo, movimientos circulares, gracias a todos estos músculos que tiene el ojo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos cuatro músculos que como que abrazan el globo ocular hacia dorsal, hacia ventral, hacia lateral y hacia medial. ¿Cuáles son esos músculos? Tenemos el músculo recto dorsal, el músculo recto ventral, el músculo recto lateral y el músculo recto medial, que dependiendo el lado que estemos viendo, pues
Digamos que viendo este ojo desde esta vista caudal, sería el recto lateral el que está al lado izquierdo y el recto medial el que está al lado derecho. Entonces estaríamos hablando de que este es un ojo izquierdo. ¿Listo? Y tenemos un gran músculo que está unido aquí a la parte más caudal del globo ocular, que está rodeando el nervio óptico, que es el músculo retractor del bulbo. ¿Listo? Entonces es un solo músculo así como circular que se une como si fuera un conito en el fondo de la cuenca del ojo. ¿Listo? Tenemos otros dos músculos que son los oblicuos, el oblicuo dorsal y el oblicuo ventral. Los dos oblicuos siempre van a abrazar el globo ocular en su superficie lateral y lo van a jalar, por así decirlo, hacia medial. Entonces, si ven, aquí están ambos músculos en dirección hacia medial. Esto ayuda a que el ojo pues tenga una mayor facilidad para los movimientos laterales y pues evita que como que se gire sobre su propio eje dentro del ojo. ¿Listo? Esos músculos están relacionados a un sistema neuromuscular. Eso es lo que traducen estas siglas que estamos viendo acá. Entonces, sistemas neuromusculares están asociados a pares craneales. Entonces, tenemos el oculomotor, el troclear y el abducens que les mencioné al principio, que nos van a ayudar a mover esos músculos en particular. Entonces, el sistema neuromuscular oculomotor va a generar ramificaciones hacia los músculos recto dorsal, recto ventral, recto medial y oblicuo ventral. ¿Listo? El sistema neuromuscular troclear solamente va a enviar fibras nerviosas hacia el músculo oblicuo dorsal. Y el abducens va a generar ramitas que van a ir hacia el músculo retractor del globo ocular o del bulbo y el músculo recto lateral. Entonces, si ven, aquí ya están todos los músculos, que son 7, como inervados, y cada uno de esos músculos va a estar influenciado por un par craneal diferente. Entonces, si bien no ayuda directamente a la visión, pues el movimiento de los ojos sí ayuda a enfocar los diferentes espacios o presas o lo que esté buscando el animal. Ese ojo no está allá adentro solamente cubierto de los músculos. También tiene unas fascias que lo protegen y lo mantienen en su sitio. Entonces, la primera fascia va a ser el septo ocular, que es básicamente el que une la esclera o el globo ocular como tal directamente al hueso. ¿Listo? Eso va a ayudar a que el ojo básicamente no se salga de la cuenca. Es un septo muy pequeño, pero es bastante fuerte y con el tiempo es muy raro que se rompa, a veces en algunos traumas, como por ejemplo, no sé si han visto un perrito atropellado o que fue atacado por otro perro, que se le sale el ojo. ¿Qué sucede ahí? Es que se rompe este septo orbital. La fascia muscular, esta fascia es como la más externa, ella abraza todos los músculos como tal, no es una fascia particular por cada uno de los músculos, sino que los cubre a todos y los abraza a todos. Y la fascia pues del bulbo ocular como tal, la fascia como directamente relacionada al bulbo está debajo de los músculos. Entonces aquí vemos que hay una fascia por encima y una fascia por debajo. Entonces la fascia que está por encima es la fascia muscular y la fascia del bulbo es la que está debajo. Entonces hay dos fascias que protegen el globo ocular y que están rodeando los músculos extraoculares. Y tenemos la periórbita, que es una capa de tejido conectivo que no tiene casi terminaciones nerviosas ni vasos sanguíneos, que simplemente lo que hace es proteger toda la estructura del bulbo, incluyendo los músculos, del contacto directo o el roce con los huesos de la cuenca, con los huesos del cráneo. Entonces, básicamente un tejido conectivo que protege el ojo. Y dentro de esa órbita, bueno, dentro de esa fascia y afuera de esa fascia, tenemos unos cuerpos adiposos, que son cuerpos adiposos, básicamente es grasa, ¿listo? Dependiendo de la condición corporal del animal, va a ser más o menos, pero en general todos los animales los tenemos, ¿listo? Tenemos unos cuerpos adiposos extraperiorbitarios y unos cuerpos adiposos infraperiórbitarios. Como su nombre lo indica, unos están por fuera de la periórbita y otros están por dentro de la periórbita. Entonces, además de que la periórbita protege todas estas estructuras del contacto directo con el hueso, también hay grasa alrededor y entre los músculos que va a ayudar, uno, a mantener la temperatura del ojo y dos, a evitar los movimientos bruscos y el roce del globo ocular con el hueso directamente. El ojo no es completamente esférico. Es esférico en su gran parte, pero no es completamente redondo como lo estamos viendo en esta gráfica, sino que hacia su parte rostral tiene como esta sobresaliente.
que esta es la que les decía al principio, que es la córnea. ¿Listo? Entonces él no es completamente plano, obviamente no se ve tan así siempre, a veces esto es signo de otras patologías, pero es para que entiendan que la superficie no es completamente plana. Ya aquí la parte funcional y visual del ojo está más sobresaliente y como que rompe la regla de la esfera perfecta del ojo. ¿Qué más tenemos en cuenta? Que hay un plano medio, que diría uno que la santa lógica es que si la luz entra por la pupila, va directamente al nervio óptico, pero esto no sucede. ¿Por qué? Porque si fuera así, el contacto directo de la luz con el nervio óptico lo dañaría muy rápidamente. Entonces, esto es un mecanismo que se ha ido desarrollando durante la evolución y como que se movió, entre comillas, el nervio óptico un poco hacia ventral para evitar que la luz llegue directamente al nervio, sino que el estímulo se dé pues a través de toda la retina, que ya vamos a ver más o menos cómo funciona. Entonces, estructuras que ya vamos a ver un poco más internas en el ojo. El ojo no es solamente la pupila y el iris y nada más. Todo esto tiene una gran complejidad. Esto es un ojo humano. Entonces, tenemos que la córnea está cubriendo aquí la parte más transparente del ojo y detrás de la córnea vamos a empezar a encontrar nuestras estructuras. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que hay unas cámaras dentro del ojo. El ojo no es solamente una sola esfera llena de líquido, sino que tiene unos compartimientos diferentes. Entonces, la cámara anterior es lo que está compuesto por la córnea, el espacio que hay en la córnea, no sé si han visto de perfil un gato que se ve como si fuera una lupa perfectamente transparente, eso sería la cámara anterior, y estaría delimitada por el iris, básicamente. Entonces, la cámara anterior es esta cámara que se forma entre la córnea y el iris, ¿listo? Lo que vamos a poder ver más externamente. Ya de ahí para atrás, la cámara posterior va a ser la cámara, bueno, la cámara vítrea es esa parte, pero la cámara posterior es básicamente donde está alojado el lente y el músculo o el cuerpo ciliar, ¿listo? Entonces, cámara anterior, cámara posterior, ¿listo? Igual ya ahorita les muestro otra gráfica que lo muestra más bonito. ¿Qué sucede en esas cámaras? En esas cámaras hay líquido. Entonces el humor acuoso es el que circula entre la cámara anterior y la cámara posterior. Él nunca está ahí quieto completamente, él se está intercambiando todo el tiempo porque si nos intercambiara, pues se nos degradaría muy fácilmente y quedaríamos todos ciegos a los 3 años. Entonces él se va intercambiando aquí entre una cámara y la otra. ¿Qué sucede en ese humor acuoso? Tiene una cantidad de nutrientes, como lo podemos ver aquí en la lista, tiene oxígeno, tiene CO2, tiene iones, tiene aniones, carbohidratos, urea, etcétera, que pues ayudan a que las estructuras dentro del ojo se mantengan lubricadas y funcionales. ¿Qué más vemos aquí? Detrás del iris, que el iris es básicamente como la capa protectora del músculo, tenemos el cuerpo ciliar. Entonces, el cuerpo ciliar es el músculo que básicamente va a mover las estructuras internas del ojo, o sea, lo que genera la dilatación y la contracción de la pupila. ¿Listo? En el iris es como una estructura en forma de dona, tiene un agujero en la mitad que es la pupila. Entonces, a través de la pupila es por donde va a entrar realmente toda la luz y detrás de esa pupila vamos a tener esta estructura que se llama el lente o el cristalino. ¿Listo? Es completamente transparente, debería ser completamente transparente. Obviamente hay unos animales que las tienen de color blanco por diferentes patologías. Ya se puede incluso desprender en muchas ocasiones, pero debe ser siempre transparente. Es la que va a generar la refracción de la luz dentro del. Entonces, esa lente está como agarrada, por así decirlo, del cuerpo ciliar mediante estos ligamentos suspensorios. Entonces, cuando se genera la contracción, ya vamos a ver un poco cómo funciona, esta lente se estira o se encoge para generar el enfoque que necesitamos durante algún momento determinado. El cuerpo ciliar básicamente son músculos que vienen pues irrigados, vienen inervados y van a ayudar a la dilatación y la contracción de esa pupila para captar más o menos luz, ¿listo? Y para poder enfocar de lejos o de cerca, ¿listo? ¿Qué más? ¿Qué más? No, nada más sería. ¿Cómo funciona el flujo del humor acuoso entre la cámara anterior y la cámara posterior? Básicamente en los procesos ciliares,
se genera o se fabrica ese humor acuoso, él va a fluir hacia enfrente o hacia rostral del cristalino, va a rodear el iris y se va a ir hacia, pues hacia los extremos del ojo, porque aquí no podemos decir dorsal o ventral, porque pues dependiendo de la zona del ojo va a ser dorsal o va a ser ventral. Entonces básicamente el humor acuoso sale de los cuerpos ciliares y le da la vuelta al iris y él se recambia aquí en la malla trabecular, en el borde de la pupila. Van a llegar todos esos desechos al canal de Schlemm y pues aquí se hace el recambio. Esto va al sistema venoso y pues igual que todos los desechos del cuerpo, va a ir al sistema venoso para su excreción y su intercambio. Entonces, este humor acuoso siempre se está renovando, ¿listo? Hay dos vías por las cuales se drena ese humor acuoso. Hay una vía trabecular y una vía uveoscleral. La trabecular es que aproximadamente el 90% de ese humor acuoso como que se drena o se excreta y a través de la malla trabecular pues va al sistema venoso. Y el otro es el sistema uveoscleral, que no es tan convencional, es un sistema más compensatorio o más de emergencia, que es que básicamente el humor acuoso sale directamente hacia afuera del ojo. Es como si el mismo ojo llorara por sí solo. Es una cantidad muy pequeña y no siempre sucede, pero ayuda un poco a que no se acumule ese humor acuoso porque digamos que este sistema se puede taponar, bien sea aquí mismo en el cuerpo ciliar, aquí en el contacto entre el cristalino y el iris, y ese humor se puede empezar a acumular. Entonces, no sé si han visto que hay animales que se les infla el ojo de la nada, no se ve dañado, no se ve enfermo, sino que simplemente se taponó alguna de estas zonas o incluso se taponan la malla trabecular y se empieza a llenar de líquido la córnea. ¿Listo? Entonces eso requiere unos tratamientos específicos ya establecidos por un oftalmólogo, pero son cosas que pueden pasar y no son directamente patologías o que requieran que se saque o se retire el ojo quirúrgicamente. Ya viendo el globo ocular como tal, vamos a empezar a ver las capas que lo componen de afuera hacia adentro. Entonces, si ven, si hiciéramos una disección del ojo, podríamos ver todas estas capas que lo componen. Entonces, viéndolo de adelante o de rostral hacia caudal, vamos a ver en primer lugar la córnea, que es la capa transparente que está en contacto pues con el ambiente y con los párpados. Seguimos con la cámara anterior, que sería esta de aquí, el iris, la pupila, el cristalino, el cuerpo ciliar, los ligamentos suspensorios. Aquí esto ya sería cámara posterior y atrás tenemos una gran cavidad que es la cámara vítrea, donde está el humor vítreo. ¿Listo? En esa cámara va a estar como tapizada o rodeada por estas diferentes capas, que son la túnica fibrosa, que es la esclera, la más externa, la que podemos ver, la túnica vascular, que es llamada también la coroides, que es la que, como su nombre lo indica, lleva el riego arterial y el drenaje venoso, y la túnica nerviosa, que es la retina. Todos hemos escuchado de la retina, ella es básicamente la unidad funcional como tal nerviosa del ojo. ¿Listo? Son esas tres túnicas, vamos a verlas cada una por separado. Y ya. Entonces, la túnica fibrosa, que está compuesta por la esclera o esclerótica, que es toda esta capa aquí externa que protege y mantiene la forma del ojo. Y la córnea, que es como donde se deforma, por así decirlo, el ojo, y es la capa transparente que permite la visión. Es lo que les decía ahorita, cuando vemos de perfil un gato, vemos la córnea perfectamente transparente y parece una lupa. Todo esto está lleno de humor acuoso. Y esta es la cámara anterior. ¿Listo? Y la esclera, pues es básicamente la partecita blanca que alcanzamos a ver por lo general en nuestros pacientitos. Patologías asociadas a esta túnica, básicamente cuerpos extraños que se pueden adherir, se pueden pegar y se pueden lesionar la córnea. Hemorragias, las hemorragias no están directamente relacionadas a la esclera porque la esclera no tiene vasos sanguíneos, sino que la podemos ver a través de ella, porque la esclera como es blanca, si hay una hemorragia dentro del ojo, pues la vamos a poder ver manifestada a través de la esclera. Entonces eso ya sería más de la coroides, pero la podemos ver por la esclera. La ictericia no es una patología que esté directamente relacionada con el ojo, sino que es una manifestación clínica que vamos a ver en los ojos. Entonces, cuando vemos la esclera de color amarillo y los párpados de color amarillo, significa que este paciente está sufriendo del hígado. Su hígado no está funcionando bien, hay un tipo de intoxicación o algo que está generando que el hígado no funcione correctamente. Entonces, no es una patología directamente relacionada al ojo,
pero nos ayuda a evaluar a nuestro paciente. Y las úlceras corneales, que es básicamente que la córnea literalmente se derrite. Entonces se hace un test, que es el test de fluoresceína, para poderla definir mejor y asimismo determinar un tratamiento. Si bien ella es transparente y cuando está lesionada se vuelve blanca, porque todos los leucocitos o las células de defensa están allí llegando a la córnea para intentar repararla. Entonces esto cuando se trata ya vuelve a la normalidad. Es raro que una úlcera no se logre curar a menos que ya se perfore completamente la córnea y ahí sí es más complejo. Y las neoplasias corneales no son tan comunes, son bastante raras, pero si ven, esto es literalmente un tumor sobre la superficie de la córnea. Si ven, aquí se ven los vasos sanguíneos perfectos porque los tumores se caracterizan por generar vascularización bastante severa. ¿Se puede operar? Sí se puede operar. Es un procedimiento complejo, pero se puede operar relativamente fácil. Se retira la masa, se hace un flip, que es que básicamente cogemos la conjuntiva del párpado y cubrimos esa zona para que el mismo cicatrice y vuelva a generar la córnea por sí solo. La coroides, que es la siguiente capa que está justo debajo de la retina, es básicamente la túnica vascular. Entonces, ¿qué va a tener? Las vénulas y arteriolas que llegan a irrigar ese ojo como tal. Todas estas estructuras pues van a viajar por todo el globo ocular y van a llegar finalmente hacia las partes funcionales del ojo, que son el cuerpo ciliar y el iris. Porque es importante que llegue sangre a estas estructuras porque pues esto es lo que nos ayuda a percibir más o menos luz y a enfocar cuando necesitamos percibir algo que está más lejos o más cerca. Entonces, viendo como más de cerca ese cuerpo ciliar, tenemos una zónula ciliar, que es básicamente que esos músculos generan las proyecciones de los ligamentos suspensorios. Entonces, si ven, es un gran músculo circular que sostiene el cristalino y además en sí mismo puede contraerse y distenderse. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente el cuerpo ciliar, que serían estos como representaciones de aquí, arriba y abajo, detrás del iris, ellos sostienen los ligamentos suspensorios. Entonces, cuando el músculo ciliar está relajado, los ligamentos suspensorios están como apretados o tensos. Entonces, ¿esto que nos ayuda? A enfocar de lejos. Cuando el músculo ciliar se contrae, los ligamentos se relajan y el cristalino como que se ensancha. Digamos que cuando los ligamentos están estirados, el cristalino como que se angosta, como que se estira. En cambio, cuando el cuerpo ciliar se contrae, el cristalino se redondea. Entonces, esto ayuda a enfocar objetos que están cerca. ¿Listo? Así es como funciona el enfoque en el ojo. Esto es solamente para enfocar cerca y lejos. Ya la captación de la luz se encarga, es el iris. Y el iris, que básicamente pues tiene sus zonas que no son clínicamente muy relevantes, pero pues tenemos un borde externo, un borde interno. En el borde interno vemos como las cilias bien definidas porque es ahí donde sucede la dilatación y la contracción de la pupila. Tenemos un margen ciliar, una superficie anterior, bueno, son partecitas que son conocidas, pero verdaderamente clínicamente no se usan casi. ¿Qué sucede en esa iris? Hay unos músculos justo dentro del iris, en diferentes direcciones. Tenemos músculos dilatadores que están así como hacia la pupila y tenemos músculo iridoconstrictor que está en forma circular alrededor de la pupila. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay midriasis, que es la dilatación de la pupila, estos músculos se contraen. Están así como transversales en la pupila, se contraen y generan que el espacio de la pupila se amplíe y pues estos están relajados. Cuando sucede la miosis o la constricción de la pupila, sucede lo contrario. Estos músculos se relajan y el iridoconstrictor se contrae. ¿Listo? Entonces, eso genera los diferentes movimientos del ojo cuando hay un estímulo simpático o parasimpático. ¿Listo? Ya. Hay diferentes formas o tipos de pupilas dependiendo del animal, dependiendo sus hábitos, su hábitat y demás. En general, los animales predadores suelen tener una pupila redonda o en rendija vertical, porque esto les ayuda a la captación de luz. La pupila en rendija vertical tiene una capacidad de dilatación muy grande, porque no sé si han visto un gato cuando está jugando que se le dilatan las pupilas y casi que el iris se ve completamente negro. Eso les ayuda a captar una gran cantidad de luz. Por eso los felinos
pueden ver de noche con tanta facilidad. Por eso hay otra estructura que ya vamos a ver. Y pues la pupila redonda, que es muy particular de los depredadores diurnos, que no necesitan ver tanto de noche, les ayuda también a la captación de luz y el mejor enfoque de la presa. La pupila horizontal es muy particular de animales presa, como son las cabras, como son los caballos. Tienen esta pupila en rendija, tienen una capacidad de visión periférica mucho más amplia, por lo que tienen un espacio más largo en horizontal. Entonces pueden detectar lo que tienen alrededor con más facilidad. Nunca vamos a ver un animal predador con una pupila de estas. La rendija horizontal es muy particular de algunas ranas y algunas serpientes, como son animales que básicamente están siempre en el suelo, les ayuda a detectar los predadores a su alrededor. Es muy similar a la de los caprinos y los equinos. La pupila vertical con cuentas es muy particular de los geckos, les ayuda a percibir a largas distancias los animales porque sus presas pues son básicamente insectos, entonces pueden como modificar un poco el campo visual con más facilidad para poderlos atrapar rápidamente. Los, las sepias, que son un tipo de pez, tienen esta pupila extraña en forma de W que les funciona como un tipo de sombrillita, al igual que esta pupila creciente. Funciona como una especie de pupila porque también son animales que se mantienen al fondo del agua, entonces les ayuda a controlar un poco esa entrada de luz que viene siempre desde arriba para que no como que no los encandelille, por así decirlo, vulgarmente. Entonces les funciona como un tipo de sombrilla para controlar la entrada de luz y poder ver a su nivel con más facilidad. Y tenemos la pseudopupila, que es muy particular de muchos invertebrados, que es básicamente no es que tengan muchos ojos dentro de las estructuras oculares, sino que son muchos receptores en la superficie del ojo. O sea, no es que tengan miles de ojos, sino que tienen muchos receptores alrededor de todo el ojo. Entonces tienen una visión periférica brutal y tienen una gran detección de colores y de gamas de color diferentes. Y la túnica nerviosa, que es como la más profunda, por así decirlo, pero cuando la vemos desde el examen de fondo de ojos, la que vemos más superficial, es la que está en contacto directo con el humor vítreo. El humor vítreo se aloja en toda la cavidad vítrea, que es esta que estamos delimitando acá. Ella no tiene como tal irrigación, sino que es un tapete que tapiza todo el ojo y es el que va a tener todas las terminaciones nerviosas y va a captar finalmente la imagen. ¿Listo? Cuando hacemos un examen de fondo de ojo, esto es lo que vamos a poder ver. No todos los animales tienen estas coloraciones, pero la mayoría sí. Entonces, ¿qué podemos ver ahí al fondo? Podemos ver las arteriolas y las vénulas, que son las que van a estar pues alimentando el ojo. Y vamos a ver esta estructura aquí al fondo, que si notan en todas las imágenes se logra ver ¿qué es la papila óptica? ¿Qué es esa papila óptica? Es básicamente donde nace el nervio óptico, o sea, estaría aquí, ¿listo? También se le llama disco óptico, ¿listo? Entonces ahí estamos viendo cómo está su integridad, a veces puede tener incluso un tumor, una lesión, puede no verse, entonces ya ahí podemos saber qué está sucediendo dentro de ese ojo y por qué el animal no está viendo. Y en general vamos a poder ver esta coloración verdosa, que ya vamos a ver qué es. Esto es una imagen de una hemorragia. Si ven, no se ve verdoso ni amarillo, sino que se ve rojo. Entonces hay una hemorragia dentro del ojo. ¿Listo? No se ve como sangre dentro del humor vítreo, eso es muy raro que suceda, sino que se queda ya atrapada porque la coroides está justo detrás de la retina. Entonces la sangre se queda ahí atrapadita en esa capa. Ay, qué pasó. En esa retina que vamos a ver microscópicamente, va a haber toda esta capa de células que son las encargadas de detectar los estímulos lumínicos y llevarlos al sistema nervioso central. Hay muchas capas de células, a pesar de que la capa es muy delgada, pero las que van a ser las mayores protagonistas son los conos y los bastones, son las que están más abajo y las que van a estar en contacto directo con la célula pigmentaria que va directo al sistema nervioso central. Pero, ¿por qué son importantes? Porque los conos nos van a ayudar a percibir los colores y los bastones nos van a ayudar a percibir la luz. ¿Listo? Entonces hay especies que tienen más conos, hay especies que tienen más bastones, los animales nocturnos tienen más bastones, los animales diurnos tienen más conos. ¿Listo? Excepto los que tienen visión monocromática. Entonces, justo como detrás de esa retina está pegadita una capa que se llama el tapetum lucidum o tapete lúcido.
que es básicamente eso, es como un tapete, como una capa refractante, que ¿qué es lo que hace? Hace que la luz rebote más veces dentro del ojo, es decir, la luz entra directo, entra en contacto con la retina y la teoría sería que se devolviera nuevamente la luz. Este tapete hace que la luz se quede allí como atrapada y rebote más veces contra la retina y así puedan captar una mayor cantidad de luz por más tiempo los animales, especialmente nocturnos. No sé si han visto una foto de una vaca de noche que le toman con flash, se le ven los ojos así también, porque las vacas pueden ver mejor de noche que otros mamíferos. Entonces, ese tapete hace que esos estímulos lumínicos reboten más veces sobre la retina y genera una mejor y una mayor captación de fotones. ¿Listo? Patologías relacionadas a la retina. Las hemorragias y las petequias no suelen estar relacionadas directamente con la retina. Como les dije ahorita, una hemorragia puede ser que en la coroides, que es la capa que está justo detrás, hubo una ruptura de un vaso sanguíneo y se empieza a acumular ese, esa sangre allí. Entonces no es una patología directamente relacionada con la retina, pero la vemos cuando estamos evaluando la retina. Y pues la más grave de todas es el desprendimiento de la retina. Si ven, ya no se ve esa capa refractante atrás, sino que todo ya está aquí despegado. Solamente se une en el disco óptico. Ahí ya básicamente no hay nada que hacer con el desprendimiento de retina. No se puede reparar porque es muy difícil volverla a pegar y que vuelva a funcionar. Entonces esto ya es pérdida total de la visión. Hay unos medios refringentes dentro del ojo que ayudan a que la luz viaje un poco más rápido y pues a mantener el ojo en su forma. Entonces tenemos el humor acuoso, que está entre la cámara anterior y la cámara posterior, que serían estas dos de aquí. ¿Listo? Solamente estas dos de aquí. Entonces la cámara anterior, que es básicamente entre la córnea y el iris, el cristalino, que es un lente biconvexo, que va a ayudar a que la luz entre de cierta manera. Digamos que por ser un lente biconvexo, no sé si han usado una lupa, que cuando no están muy cerca del objeto, el objeto se ve al revés. Entonces, básicamente nosotros vemos al revés. La imagen entra, se voltea y cuando llega aquí al nervio óptico y pasa a través de otras estructuras hacia el cerebro, se vuelve a girar. Entonces, realmente lo que ven nuestros ojos lo está viendo al revés. ¿Listo? Y el humor vítreo, que se encuentra en la cámara vítrea, que es bastante viscoso, bastante denso, es transparente, va a estar solamente aquí en la cámara vítrea que está en contacto directo con la retina. ¿Listo? Entonces, cámara anterior, cámara posterior, cámara vítrea. ¿Listo? ¿Qué sucede con el humor vítreo? Tiene una particularidad, así como dato curioso, y es que el cuerpo no la detecta como propia. Si el ojo se rompe y de pronto algo del humor vítreo no se entra en contacto con alguna otra estructura alrededor, el cuerpo no la reconoce como suya. ¿Por qué? No sé, pero eso sucede porque he visto casos. Hay una particularidad que tienen especialmente los equinos, que es la aparición de esta estructura que se llama la córpora nigra. Esa córpora nigra es una adaptación evolutiva que han desarrollado especialmente los equinos al estar prácticamente toda su vida en el exterior. Entonces desarrollan este tipo de sombrillitas pegadas al iris. Entonces si hiciéramos un corte, veríamos esa córpora nigra así, como si fuera una pestañita pegada al iris. No genera ninguna molestia, no les obstaculiza la visión, simplemente los protege de la luz del sol, por lo que su pupila es tan grande y siempre están pues al aire libre, entonces simplemente genera algo de sombra para proteger la lente y pues las demás estructuras hacia adentro del ojo. Hay unos que la tienen más grandes que otras, hay unos que desarrollan córporas negras dorsales y ventrales, hay unos que solamente dorsales. Eso no suele afectar la visión del animal de ninguna forma. La vascularización ocular básicamente va a estar dada por la arteria de la cabeza, de las más importantes, que sería la arteria maxilar. Tiene una rama oftálmica externa que va a ir básicamente a los párpados y a la parte externa del ojo. Y, y tiene unas ramas oftálmicas que van a rodear ese globo ocular, van a entrar a través de la coroides. Si ven, no todos los vasos sanguíneos entran solo por donde entra el nervio óptico, sino que lo rodean y lo van irrigando por diferentes puntos. Y van a haber ramas específicas que van a llegar directamente al cuerpo ciliar. Entonces, si ven, de la arteria maxilar salen muchas ramas, entonces al momento de retirar un ojo quirúrgicamente hay que tener mucha precaución porque por eso mismo puede sangrar tanto esta cirugía, porque a medida que vamos avanzando en la disección,
Vamos a ir cortando todas estas ramitas y por lo general es una cirugía que sangra bastante por eso. Y además de las arterias que van a irrigar los músculos extraoculares. Entonces, esto es lo que les decía, el objeto está de una manera particular, entra el estímulo al ojo, en el cristalino se voltea, la imagen realmente llega al revés, al disco óptico, pasa a través del nervio óptico y llega al tálamo, donde finalmente el mismo cerebro se encarga de voltearla. ¿Listo? Eso es básicamente lo que sucede. Y ya aquí son los demás sentidos, son un poco más cortos y más amigables. El olfato es básicamente el sentido que le va a ayudar a la mayoría de animales a la búsqueda de alimento, a la búsqueda de pareja, mediante la detección de feromonas, en reencontrarse con su propio grupo, en animales que son grupales o gregarios, la detección de predadores y presas, las alertas de peligro cuando hay una planta tóxica, cuando hay un elemento químico nocivo, cuando hay una persona, porque hay animales que ya saben que las personas no, pues no son buenas. Y las olfatean y saben que deben alejarse de allí. Y las conductas parentales en especies que tienen estas conductas que no suelen ser muchas. Entonces, básicamente, del bulbo olfatorio, del encéfalo, van a salir diferentes ramificaciones aquí a través del epitelio olfativo principal, a través de los cornetes, principalmente el cornete etmoidal, que es la zona olfatoria de la cavidad nasal. Y estas diferentes ramificaciones nerviosas van a atravesar la lámina cribosa del hueso etmoidal. Entonces, en estos poritos, porque como su nombre lo indica, la lámina cribosa es una lámina con diferentes criptas. Entonces, aquí van a salir todas las ramificaciones nerviosas y se van a unir a las células olfatorias que están en el epitelio olfativo. ¿Listo? Entonces, estas ramificaciones van a quedar aquí como expuestas, allí van a estar los receptores y los estímulos olfativos químicos van a llegar aquí y van a generar el estímulo directamente al bulbo olfatorio, ¿listo? Y van a llegar al sistema nervioso central. Aquí hay unas estructuras particulares, esto es un esquema de un roedor. Tenemos el ganglio de Grunenberg, es particular de los roedores, no me acuerdo para qué es que funciona, y el órgano nasal que sí lo tienen todos los mamíferos, que está básicamente hacia el septo nasal y es exclusivo para la detección de feromonas. ¿Listo? Es por eso, si ven aquí la posición está justo como encima de los incisivos, entonces ellos por eso la mayoría hacen flemen. No sé si han visto un caballo estirando el labio superior, es porque está activando ese aparato nasal para que detecte con más facilidad las feromonas. Los gatos lo hacen abriendo la boca, la dejan abierta y los perros hacen un movimiento como, que hace como ahí están activando el aparato nasal y eso sucede cuando están detectando feromonas. ¿Listo? El órgano septal de Macera también tiene una función específica, también es más particular de los roedores, que les ayuda a detectar ciertas sustancias químicas. Conecto esto. Pues, sencillito, la audición, como les había dicho ahorita, la audición sucede mediante mecanorreceptores, porque las ondas sonoras generan movimientos que nos ayudan a detectar los sonidos. Entonces el oído tiene una relación estrecha con el equilibrio, ya vamos a ver por qué. El oído es capaz de detectar diferentes frecuencias que se miden en diferentes unidades como son los decibelios y los hercios. Los decibelios nos hablan de la intensidad o el volumen del sonido y los hercios nos hablan de la frecuencia del tono. ¿Listo? Entonces las ondas se generan, viajan, generan vibraciones y esas vibraciones generan estímulos. Y aquí como dato curioso, les dejé que cómo viaja el sonido en diferentes medios. A nivel del mar, en el aire, el sonido viaja más o menos a 343 metros por segundo, a 20 grados, pero debajo del agua, especialmente si es agua salada, el sonido viaja mucho más rápido. Si bien debajo del agua no logramos diferenciar con tanta facilidad los sonidos, podemos escuchar sonidos que están mucho más lejos. Entonces no logramos diferenciar como si alguien está hablando o qué está diciendo, pero si escuchamos algo más lejos. Entonces por eso es que la mayoría de animales marinos se comunican a través de ondas sonoras y pueden alcanzar kilómetros y detectarse a kilómetros con mucha facilidad. Entonces el sistema auditivo en los animales, especialmente pues los pequeños, es un poco diferente al del humano, especialmente en su composición anatómica externa. El pabellón auricular
pues va hacia dorsal y el conducto auditivo externo se va hacia ventral. Entonces él hace como un tipo de L, porque el pabellón empieza aquí como en horizontal, se va en vertical ay, y llega finalmente al tímpano, que es donde finalmente se acaba el oído externo. ¿Listo? El oído externo solamente es el pabellón y el conducto auditivo externo. El tímpano es el límite entre el oído medio y el oído interno. Entonces el oído medio es esta cavidad que está justo detrás del tímpano. El tímpano es básicamente una estructura medio cartilaginosa, medio dérmica, que funciona como la superficie de un tambor. ¿Listo? Es delgada y es muy sensible a las vibraciones sonoras. Y ese tímpano se va a unir a los huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo. El martillo está aquí unido por la apófisis anterior y el manubrio al tímpano y va a estar articulado al yunque y al estribo. ¿Qué va a suceder? Estos huesecillos se mueven entre sí, son muy pequeños, verlos anatómicamente es bastante complicado y esta vibración va a generar un estímulo porque se va a unir directamente al nervio vestíbulo coclear. ¿Listo? Y justo detrás del estribo se va a unir a esta estructura que estamos viendo acá, que es la cóclea. Esta es la que está relacionada directamente con el equilibrio. ¿Por qué? Porque la cóclea, así como la ven en esta formación en espiral, tiene dentro líquido. Entonces, ese líquido va a mantener un nivel, como los niveles de las regletas que se usan en construcción. Así funciona la cóclea. Y en la pared de esa cóclea, en toda esta espiral, hay unas células llamadas células en cepillo que van detectando hacia dónde se mueve ese líquido. Entonces, si el animal está completamente recto o en una posición normal, pues el líquido va a estar como en un nivel de esta manera. ¿Listo? Si el animal se mueve, o bueno, nosotros, porque nosotros también funcionamos igual, entonces el líquido se va a empezar a mover en esta dirección, en diferentes direcciones, y eso va a generar que el animal se maree, o que nosotros nos mareemos, porque eso es lo que pasa cuando uno viaja en carro, que se empieza a mover el líquido con mucha frecuencia y las células empiezan a sobreestimular y generan mareo, ¿listo? Esas células en cepillo están aquí como tapizando la superficie de la cóclea y en ocasiones, pues como todo en biología, ellas se mueren o se queman. Cuando ya se mueren y se queman, sucede lo que nosotros conocemos como el pitido. Siempre que escuchamos ese pitido, como que se nos baja el volumen, escuchamos un pitido por un ratico, es porque una de esas células se acaba de quemar, ¿listo? Entonces, a medida que se van perdiendo, obviamente la audición se va reduciendo, la capacidad del equilibrio se va perdiendo. Las personas que sufren de vértigo es porque se han perdido muy rápidamente esas células en la cóclea. En perros también pasa. He visto varios perros con vértigo. Y pues por eso es que se relaciona el oído directamente con el equilibrio, ¿listo? Igual todas esas ondas que se van a ir direccionando a través de los huesecillos van a llegar a la cóclea y pues van a ayudar a que se resuenen esos sonidos y lleguen finalmente al sistema nervioso central, ¿listo? Entonces todo un sistema es un sistema microscópico, porque aquí está esquematizado como si fuera gigante, pero no, no es así de grande, es muy, muy pequeñito. Y ya. Y el gusto está relacionado a la cavidad oral completa. Hay receptores en la lengua y parte en la cavidad orofaringea. Nos va a ayudar a determinar la palatabilidad, que qué es la palatabilidad, el hecho de que algo nos guste o no, que sea consumible o no. Los estímulos secretores se van a dar a través de esas sensaciones. Digamos que no sé si les pasa que comen algo salado y empiezan a salivar más de lo normal. Esos son estímulos secretores producto de los químicos que están en los alimentos. ¿Qué sucede en el gusto? Que está relacionado con el gusto, la masticación, la succión, la deglución y pues indirectamente está asociada a la fonación porque pues el sonido sale a través de la cavidad oral. Las estructuras anatómicas relacionadas al gusto, básicamente el filtro, que es el más externo, los labios, labio superior, labio inferior, los dientes, la carúncula sublingual, que pues aquí cerca de la carúncula van a salir los conductos de las glándulas salivares, la lengua, el receso sublingual y el frenillo sublingual, el vestíbulo bucal, los dientes, el arco palatogloso y demás. Todo esto va a estar relacionado con el gusto, a pesar de que no en todas las estructuras se detectan sabores como tal, pues el hecho de masticar y de tener algo en la boca es lo que va a generar todo ese estímulo nervioso a nivel central. ¿Qué es lo que da principalmente el estímulo? La lengua.
La lengua tiene las pupilas, esas pupilas tienen, van a terminar, esas células de las papilas, uy, dije pupilas, ¿cierto? De las papilas van a tener terminaciones nerviosas que se van a terminar uniendo a los diferentes nervios, como son el nervio facial, el nervio glosofaringeo y el nervio vago. ¿Listo? El nervio vago está más que todo aquí en la parte de la laringe, pero pues también va a ayudar al estímulo del sabor a nivel central. Entonces, estos tres nervios van a llegar aquí al núcleo solitario, justo delante del puente, y ese estímulo va a llegar al núcleo del tálamo y del tálamo va a llegar al córtex gustativo y ahí vas a ver el sistema nervioso central, que es lo que estamos consumiendo. ¿Listo? Las glándulas salivares también están indirectamente relacionadas porque después de ese estímulo del gusto como tal, pues van a terminar generándose estímulos de secreción a nivel de las glándulas salivares. Que pues como recuerdan, hay unas glándulas sublinguales, unas glándulas, la glándula cigomática que es particular de los caninos, em, la sublingual polistomática y monostomática de los bovinos y los equinos, y, y ya, esto ya lo debieron haber visto. En la lengua están las papilas, que son finalmente los receptores químicos del gusto. Entonces se ha estudiado en diferentes especies que hay zonas de pupilas en la lengua, de papilas en la lengua, que detectan diferentes sabores. Entonces, principalmente hacia la punta de la lengua tenemos las papilas fungiformes, que detectan los sabores dulces. Las piliformes son más estudiadas en humanos. Las papilas foliadas, que las vemos como si fueran cachitos o espículas en la raíz de la lengua, que se encargan de los sabores ácidos. Las papilas calciformes, que son las que están más caudales, que son las encargadas de los sabores amargos. Y, y ya, básicamente esas son las que más vemos en cantidad. La capacidad de detectar ciertos sabores o la sensibilidad que va a tener esos receptores va a depender del número y el tipo de papilas gustativas. Digamos que los caballos tienen una gran cantidad de papilas fungiformes por lo que les gusta tanto el dulce. Entonces ellos detectan con mayor facilidad el sabor dulce, ellos el sabor salado casi no lo sienten y por eso a los caballos les gusta tanto el bocadillo. Y cada una de esas papilas está compuesta de esta manera. Hay unas células de soporte que rodean cada una de las papilas y dentro de esas células de soporte tenemos las células receptoras. Esas células receptoras tienen aquí, no sé si alcanzan a ver que se ve como un cepillito. Allí están los receptores como tal, dentro de las microvellosidades, y el estímulo va a viajar a través de esas células y van a llegar a la fibra nerviosa que se une finalmente a los nervios que ya les indiqué ahorita más atrás. Y por último, el tacto. Tenemos que el tacto nos funciona para conocer las cualidades de los objetos, como lo es la presión, la temperatura, la aspereza, la suavidad y la dureza de los objetos. No todos los animales tienen una capacidad de tacto tan fina como la tenemos los humanos, pero pues esto les ayuda un poco a sobrevivir y detectar ciertas cosas o peligros. Y vamos a tener diferentes receptores para cada una de las sensaciones. Entonces, ¿qué sucede en la piel? La piel, recordemos que tiene unas capas. Tenemos una epidermis, que es la más superficial, por la que van a salir los pelitos en los animales y en nosotros. Tenemos una dermis, que es donde están principalmente las glándulas y parte de las terminaciones nerviosas. Y la hipodermis, que es una capa básicamente de grasa y tejido subcutáneo, que va a llevar consigo el riego arterial y el drenaje venoso hacia la piel. Todo lo que funciona dentro del cuerpo requiere de sangre oxigenada arterial para funcionar. Entonces, en esas capas, en animales, en los mamíferos principalmente, tenemos que en la epidermis hay un manto exterior y un manto interior. El manto exterior es básicamente el que logramos ver, el que logramos tocar, el que les da la coloración a los animales como tal. Y el manto inferior suele ser un pelaje más delgado, más corto, más pequeño. No suele tener color, no siempre tiene, a veces es blanco, a veces es negro, pero no suele tener como un patrón de color como si sucede con el manto exterior. Y esto ayuda a la protección de la piel, básicamente, porque los animales pues están en un ambiente exterior un poco más expuestos a diferentes cosas, entonces requieren estos dos mantos para mantener su equilibrio, especialmente de temperatura.
Aquí es como el esquema de cómo funciona la epidermis. Todas estas células se van intercambiando. Entonces, la lámina basal es básicamente donde vendría como la alimentación de la piel. El estrato basal son las células más primitivas, entonces las células del estrato basal se convierten en estrato espinoso, el estrato espinoso se convierte en estrato granuloso y por último, cuando ya dejan de funcionar estas células, se vuelven estrato córneo. Entonces, este es el que se va cayendo. Uno va mudando de piel todo el tiempo, entonces ese estrato córneo se va cayendo y se va reemplazando y así todos los estratos van cambiando de sitio y se va generando la muda de la piel y la renovación de la piel. En la piel hay diferentes glándulas. Tenemos glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y glándulas ceruminosas. ¿Dónde están ubicadas? Básicamente aquí en la dermis, donde van a estar los folículos pilosos, que es donde nacen y se desarrollan cada uno de los pelos. Y alrededor de esos folículos pilosos van a estar las glándulas, que van a generar pues secreciones que van directo hacia afuera, hacia la superficie, o que van directamente a los folículos pilosos, porque pues para la producción del pelo se necesitan obviamente nutrientes y componentes que protejan al pelo antes de que se caiga. Entonces, las glándulas sebáceas son holocrinas, desembocan directamente en el folículo piloso, están relacionadas solamente con el folículo piloso. Las encontramos en el conducto auditivo externo, en el pene, en el prepucio y en los labios vulvares. Son como las partes más externas donde se requieren este tipo de glándulas para proteger esa capa de piel en esos órganos. Las sudoríparas, que son bastante escasas en animales, son muy presentes en equinos y bovinos, que son animales que sí pueden sudar, los demás no. Em, Son células apocrinas y merocrinas. ¿Para qué sirven? Para la disipación del calor. Básicamente solo ayudan a excretar un poco de agua para primero enfriar la superficie de la piel y segundo generar un equilibrio homeostático sistémico. Y las ceruminosas que solamente están dentro del oído externo, son glándulas sudoríparas modificadas que solamente producen pues cerumen, que es más denso que el sudor. Tienen un conducto excretor que va hacia el conducto auditivo externo y en las glándulas sebáceas pues se van a encontrar estas glándulas ceruminosas. Solamente producen cerumen dentro del oreja. ¿Listo? ¿Qué funciones tiene la piel como tal? En primer lugar, la protección. Todos los tejidos y todos los órganos del cuerpo van a estar protegidos por la piel porque es la que tiene contacto directo con el exterior. La continencia ayuda a controlar los impulsos nerviosos y los impulsos de movimiento de los animales y moderar su intensidad. La termorregulación ayuda a mantener la temperatura corporal a altas y bajas temperaturas, dependiendo el ambiente. A la sensibilidad, que va a ser la capacidad de percibir o sentir algo cuando está cerca o en contacto con la piel. Y de forma indirecta o secundaria, nos ayuda también a la síntesis y el almacenamiento de la vitamina D, que cuando vean en fisiología van a ver que es muy importante la, para que se acople el calcio en los huesos. ¿Listo? Entonces, estas son todas las funciones de la piel. ¿Y qué receptores vamos a tener en la piel? Tenemos receptores de tacto y presión, que serían los de Meissner, Meckel y Pacini. Los termorreceptores, que se encargan de detectar el frío o el calor, que son los de Ruffini y Krauss. Y los nociceptores, que básicamente detectan dolor, que los tenemos en todo el cuerpo. Hay órganos específicos que no sienten dolor, como por ejemplo los ovarios, que no tendrían receptores, pero pues básicamente los tenemos en todas partes. Y los más importantes serían los enteroreceptores, que son los que nos ayudan a detectar los dolores viscerales en los animales, como los caballos que sufren de cólico, y pues nosotros cuando manifestamos dolores intestinales, pues son a través de los enteroreceptores que son nociceptores. ¿Listo? Entonces, mecanorreceptores son de tacto y presión, que son de directamente el contacto. Termorreceptores que solamente detectan temperatura y nociceptores que básicamente detectan todo. ¿Listo? Entonces, eso sí, sería todo. Esta clase yo se las voy a dejar grabada, el doc la va a subir. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, aquí les dejo mi correo para que me escriban y me pregunten. ¿Listos? Entonces nos veremos en otra ocasión, chicos. Espero que estén muy bien y que todo termine muy bien este semestre.